Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la celebración de las vísperas presididas por el Papa Francisco, con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral, desde el monasterio de los Jerónimos en Lisboa, Portugal, en el marco de su 42 viaje apostólico a Portugal con ocasión de la 37ª Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. En estos instantes el Santo Padre ya ha hecho su ingreso a este monasterio, conocido como el Monasterio de los Jerónimos, donde ha sido recibido precisamente por el párroco de este monasterio y por dos niños que le han ofrecido flores, también por el presidente de la Conferencia Episcopal de Portugal, y el Papa ha besado la cruz y también ha bendecido con el agua bendita a las personas que están al ingreso de este santuario. Este monasterio que acoge el día de hoy a esta celebración, la segunda celebración del Santo Padre en este 42º viaje apostólico de su pontificado, en esta ocasión visitando Portugal con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. El Santo Padre ahora se dirige en este templo dedicado al orden de San Jerónimo, que es protector de los marineros. Es una obra de arquitectura portuguesa muy importante y renombrada, como estamos viendo en imágenes, tan apreciada que ha sido llegada a ser inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1983 y también definido como Monumento Nacional en 1907. El Papa se ha detenido unos momentos en oración y está saludando a todas las personas que están en la naveta central de este monasterio, y ya está saludando a todos los religiosos, religiosas, sacerdotes, seminaristas y agentes de pastoral que se han dado cita en este monasterio para poder rezar junto al obispo de Roma estas vísperas, hoy 2 de agosto de 2023, 17ª semana del tiempo ordinario. Recordemos que este viaje apostólico del Papa Francisco inició esta mañana con la salida del Papa a las 7:50 desde el aeropuerto romano de Fiumicino. 2 horas más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, llegó al aeropuerto de la base aérea de Figo Maduro en Lisboa, donde se dio la ceremonia de recibimiento oficial. Posteriormente se trasladó al Palacio Nacional de Belén, donde fue la ceremonia de bienvenida, y enseguida el Papa a las 11:45 de la mañana realizó la visita de cortesía al presidente de la República. Posteriormente encontró a las autoridades y a la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro Cultural de Belén, donde pronunció su primer discurso, alentando sobre todo a las autoridades políticas, civiles y religiosas a que Portugal sea un centro de paz para Europa y para todo el mundo. Y después de almorzar en la Nunciatura Apostólica, ahora el Papa Francisco está aquí con los sacerdotes, religiosos, personal de la vida consagrada, seminaristas y agentes de pastoral, para poder rezar. Y vemos también algunos jóvenes. Recordemos, esto es importante, el Papa realiza un viaje apostólico al país, a Portugal, por eso tiene estos encuentros con las autoridades y ahora con los obispos, pero también el motivo principal de esta visita es poder participar en esta Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Para poder iniciar esta celebración vamos a escuchar a Su Excelencia Reverendísima Monseñor José Ornelas Carvalho, obispo de Leira, Fátima y presidente de la Conferencia Episcopal de Portugal, que dirigirá unas palabras de bienvenida al Santo Padre. Muito estimado Papa Francisco. Amado Papa Francisco, con profunda alegría dirijo un saludo a su santidad en nombre de toda la Iglesia en Portugal,
de los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos en sus diferentes ministerios. En nombre de todos los que están aquí y también de la multitud de los que nos siguen a través de los medios de comunicación social, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar con usted en esta celebración de comunión eclesial que fortalece nuestra unión con la totalidad de los hermanos y hermanas que siguen al Señor Jesús en todo el mundo. Gracias, Santo Padre, por su presencia en esta Jornada Mundial de la Juventud, fiesta de la Iglesia siempre renovada y joven, que este año tiene lugar en Lisboa. Esta tarde rezamos con usted para que este encuentro de jóvenes, marcado por el encuentro con Cristo, les lleve a comprender y a soñar el mismo sueño de Dios, encontrando caminos de participación alegre, generosa e innovadora en la Iglesia y en toda la humanidad. Esta celebración es también una oportunidad para que toda la Iglesia en Portugal exprese su gratitud y adhesión al servicio y magisterio de comunión que su santidad realiza en la Iglesia, sin olvidar a toda la sociedad. Nos sentimos particularmente conmovidos e interpelados por su invitación a abrirnos a la alegría del Evangelio en su simplicidad y universalidad, que genera una iglesia y una sociedad fraterna, justa, donde todos somos hermanos. Nos estimula también su llamada a una iglesia en salida que ofrezca a todos los excluidos del mundo, con particular atención al drama de los refugiados, signos evangélicos de presencia, solicitud y cuidado, comenzando por el cuidado de la tierra, que Dios nos ha dado como una casa común de la humanidad. Vemos todo esto, Santo Padre, en la convocatoria dirigida a la Iglesia para un camino sinodal que iniciamos en sintonía con toda la Iglesia. Estamos comprometidos en el camino de transformación pastoral, Santo Padre, en esta convocación del camino sinodal que queremos llevar adelante en sintonía con toda la Iglesia. Estamos comprometidos en el camino de transformación pastoral, guiados por el Espíritu del Señor, en comunión fraterna, participación activa y proyección misionera desde nuestras comunidades. Esta oración que hoy hacemos con usted, Santo Padre, perdurará en nuestros corazones, pidiendo incesantemente al Señor que bajo la inspiración de María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, siga concediendo a su santidad la luz, la salud y la alegría de su Espíritu para el servicio que le ha confiado en la Iglesia y en todo el mundo. Todos pedimos la bendición de Dios sobre usted, para que siga bendiciéndonos en su nombre y sea una bendición para nuestro mundo. Gracias, y lo llevamos en el corazón del Señor Jesús, Santo Padre. Este ha sido el saludo y las palabras de bienvenida de Monseñor José Ornelas Carvalho, obispo de Leira y Fátima, presidente de la Conferencia Episcopal de Portugal, que ha acogido de esta manera al Santo Padre. Y ahora damos inicio a las vísperas, a la celebración de esta oración. El Papa Francisco ya se ha puesto la estola para poder comenzar esta oración de la liturgia de las horas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación entonamos el himno de estas vísperas de hoy 2 de agosto. Donde hay verdadera caridad, allí habita Dios.
Aquí nos reunió el amor de Cristo. Alegrémonos y exultémonos en su nombre. Con temor y amor cantemos al Dios vivo y amémonos de todo corazón, dice la primera estrofa de este himno. Cuando en nombre de Dios nos reunimos, no nos separaremos por la discordia. Acaben las discusiones y las contiendas, para estar en medio de nosotros el Señor Jesucristo. Los salmos que han sido tomados de este 17º semana del tiempo ordinario nos presenta el Salmo 26 en la primera parte, que es una invocación y una presentar la confianza en Dios ante los peligros. La antífona de este salmo nos dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro.
Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca, y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La primera parte de este Salmo 26, que nos invita a poner la confianza en Dios ante los peligros, termina con la antífona que dice: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Las vísperas de este 2 de agosto también nos invitan a contemplar la segunda parte de este Salmo 26, que es una oración que el inocente perseguido eleva al Señor. Unámonos al sentimiento del salmista, diciendo en la antífona: Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor.
La oración del inocente perseguido que hemos recitado en este Salmo 26, versículos del 7 al 14, concluye con la antífona: Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. A continuación escucharemos el cántico que es tomado del libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 3, y después versículos del 12 al 20, que nos habla de la figura de Cristo que fue generado antes de toda criatura. La antífona de este cántico nos dice: Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque Él quiso, Dios, que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
El cántico de Colosenses que nos habla de Cristo que fue generado antes de toda criatura, se concluye con la antífona que nos dice: Él es el primogénito de toda criatura, Él es el primero en todo. Ahora escucharemos la lectura breve que será tomada del segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Mas de fortaleza, de caridade y moderación. Querido hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Después de haber escuchado este texto de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, el Papa Francisco pronunciará su homilía en esta celebración de las vísperas con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, seminaristas, agentes de pastoral que se han dado cita aquí en el monasterio de los Jerónimos en Lisboa, en el marco de esta 42 visita apostólica del Santo Padre a Portugal con ocasión de la JMJ. Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, diáconos, consagradas, consagrados, seminaristas, queridos agentes pastorales, hermanas y hermanos, boa tarde. Me siento feliz de estar entre ustedes para vivir junto a tantos jóvenes la Jornada Mundial de la Juventud, pero también para compartir vuestro camino eclesial, vuestros cansancios y esperanzas. Agradezco a Monseñor José Ornelas Carvalho las palabras que me ha dirigido. Deseo rezar con ustedes para que, como ha dicho, podamos ser, junto con los jóvenes, audaces en abrazar el sueño de Dios y encontrar caminos para una participación alegre, generosa, transformadora para la Iglesia y la humanidad. Y esto no es chiste, es un programa. Me rodea la belleza de este país, tierra de paso entre el pasado y el futuro, lugar de antiguas tradiciones y grandes cambios, adornado por valles exuberantes, playas doradas que se asoman a la hermosura sin límite del océano que bordea Portugal. Esto me evoca el entorno de la llamada de Jesús a los primeros discípulos a orillas del mar de Galilea. Quisiera detenerme en esta llamada que pone de manifiesto lo que acabamos de escuchar en la lectura breve de Vísperas. El Señor nos ha salvado, nos ha llamado no por nuestras obras, sino por su gracia. Esto sucedió en la vida de los primeros discípulos, cuando Jesús, pasando, vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban lavados las redes. Entonces Jesús subió a la barca de Simón y, después de haber hablado a la multitud, cambió la vida de aquellos pescadores, invitándolos a remar mar adentro y a echar las redes. Vemos inmediatamente un contraste. Por una parte, los pescadores bajan de la barca para lavar las redes, es decir, para limpiarlas, conservarlas bien y volver a casa. Y por otra parte, Jesús sube a la barca e invita a echar de nuevo las redes para la pesca. Resaltan las diferencias.
Los discípulos bajan, Jesús sube. Ellos quieren guardar las redes, Él quiere que se echen nuevamente al mar para la pesca. En primer lugar, están los pescadores que bajan de la barca para lavar las redes. Esta es la escena que se presenta ante los ojos de Jesús. Él se detiene precisamente allí. Hacía poco que había comenzado su predicación en la sinagoga de Nazaret, pero sus compatriotas lo habían empujado fuera de la ciudad e incluso habían intentado matarlo. Entonces él salió del lugar sagrado y comenzó a predicar la palabra entre la gente, en las calles donde las mujeres y los hombres de su tiempo se afanaban cada día. A Cristo lo que le interesa es llevar la cercanía de Dios, precisamente a los lugares y a las situaciones donde las personas viven, luchan, esperan, a veces teniendo entre las manos fracasos y frustraciones, justamente como esos pescadores que durante la noche no habían sacado nada. Jesús mira con ternura a Simón y también a sus compañeros que cansados, amargados, lavan sus redes, realizando un gesto repetitivo, automático, pero también lleno de fatiga y de resignación. No quedaba más que volver a casa con las manos vacías. A veces, en nuestro camino eclesial, podemos experimentar un cansancio similar. Cansancio. Alguien decía, temo el cansancio de los buenos. Un cansancio cuando nos parece que entre las manos solo tenemos redes vacías. Es un sentimiento bastante difundido en los países de antigua tradición cristiana, afectados por muchos cambios sociales y culturales y cada vez más marcados por el secularismo, por la indiferencia a Dios y por un creciente distanciamiento de la práctica de la fe. Y aquí está el peligro que entra la mundanidad. Y esto a menudo se acentúa por la desilusión o la rabia que algunos alimentan en relación a la Iglesia, en algunos casos por nuestro mal testimonio y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde, constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. Pero cuando uno se siente desanimado, y cada uno de ustedes piense en qué momento han sentido el desánimo, pero cuando uno se encuentra desanimado, el riesgo es bajar de la barca y quedar atrapado en las redes de la resignación y del pesimismo. En cambio, confiemos en que Jesús continúa tendiendo la mano, sosteniendo a su amada esposa. Llevemos al Señor nuestras fatigas, nuestras lágrimas, para poder afrontar las situaciones pastorales y espirituales, dialogando entre nosotros con apertura de corazón para experimentar nuevos caminos a seguir. Cuando estamos desanimados, consciente o no del todo consciente, nos jubilamos del celo apostólico y lo vamos perdiendo y nos transformamos en funcionarios de lo sagrado. Y es muy triste cuando una persona que ha consagrado su vida a Dios se transforma en funcionario, en mero administrador de las cosas. Es muy triste. En efecto, apenas los apóstoles bajan a lavar los instrumentos utilizados, Jesús sube a la barca y luego los invita a echar nuevamente en las redes. El momento del desánimo, el momento de la jubilación,
dejemos que Jesús suba a la barca de nuevo, con la ilusión del primer tiempo, esa ilusión que debe ser revivida, reconquistada, reeditada. Él viene a buscarnos en nuestras soledades, en nuestras crisis, para ayudarnos a recomenzar. La espiritualidad del recomienzo. No le tengan miedo. Así es la vida. Caer y recomenzar. Aburrirse y recibir de nuevo la alegría. Recibir esa mano de Jesús. También hoy pasa por las orillas de la existencia para reavivar la esperanza y decirnos también a nosotros, como a Simón y a los otros, navega mar adentro, echen las redes. Y cuando se pierde la ilusión, nos salen 1000 justificativos para no echar las redes. Pero sobre todo esa resignación amarga, que es como un gusano que corroe el alma. Hermanos, hermanas, lo que vivimos es ciertamente un tiempo difícil, lo sabemos, pero el Señor pregunta a esta iglesia, ¿quieren bajar de la barca y hundirse en esa desilusión que como un gusano anida en los corazones? ¿O quieren dejarme subir y permitir que sea una vez más la novedad de mi palabra la que lleve el timón? A ti, sacerdote, consagrado, consagrada, obispo, ¿te conformas solo con el pasado que tienes detrás o te atreves a echar nuevamente con entusiasmo las redes para la pesca? Esto es lo que nos pide el Señor, que reavivemos la inquietud por el Evangelio. Cuando uno se va acostumbrado y se va aburriendo y la misión se transforma en una especie de empleo, es el momento de dejar lugar a esa segunda llamada de Jesús, que nos llama de nuevo siempre. Nos llama para hacernos caminar, nos llama para rehacernos. No le tengan miedo a esa segunda llamada de Jesús. No es ilusión, es Él que vuelve a golpear la puerta. Y podemos decir que esta es la inquietud buena cuando nos dejamos seducir por la segunda llamada de Jesús. Esa es la inquietud buena que la inmensidad del océano les entrega a ustedes, portugueses. Ir más allá de la orilla. No para conquistar el mundo, ni para pescar bacalaos, sino para animarlo con la consolación y la alegría del Evangelio. En esta óptica se pueden leer las palabras de uno de sus grandes misioneros, Padre Antonio Vieira, llamado Payasú, Padre Grande. Él decía que Dios les ha dado una pequeña tierra para nacer, pero haciéndolos asomarse al océano, les ha dado el mundo entero para morir. Para nacer, poca tierra, para morir, toda la tierra, para nacer, Portugal, para morir, el mundo. Así decía el Padre. Echar de nuevo las redes y abrazar al mundo con la esperanza del Evangelio, a esto estamos llamados. No es tiempo de detenerse, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de amarrar la barca en la tierra o de mirar hacia atrás. No tenemos que evadir este tiempo porque nos da miedo y refugiarnos en formas y estilos del pasado. No, este es el tiempo de gracia que el Señor nos da para aventurarnos en el mar de la evangelización y de la misión. Pero para poder hacerlo, también necesitamos tomar decisiones. Quisiera indicarles 3 decisiones inspiradas en el Evangelio. En primer lugar,
navegar mar adentro, esa magnanimidad, no sean pusilánimes. Navegar mar adentro, para echar nuevamente las redes al mar, es necesario dejar la orilla de las desilusiones y del inmovilismo, tomar distancia de esa tristeza dulzona y de ese cinismo irónico que tantas veces nos asaltan frente a las dificultades. Tristeza, dulzor, cinismo irónico. Examinemos la conciencia sobre esto. Recuperar la ilusión, pero en una segunda edición de la ilusión ya madura, la ilusión que viene de fracaso o de aburrimiento. No es fácil recuperar la ilusión adulta. Es necesario hacerlo para pasar del derrotismo a la fe, como Simón, que aún habiendo trabajado en vano toda la noche, afirmó: si tú los dices, echaré las redes. Pero para confiar cada día en el Señor y en su palabra, no son suficientes las palabras, se necesita mucha oración. Yo quisiera aquí hacer una pregunta, pero cada uno se la responde adentro. ¿Cómo rezo yo? ¿Como un loro, bla, 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 bla? ¿O durmiendo la siesta delante del sagrario? Porque no sé cómo hablar con el Señor. ¿Rezo? ¿Cómo rezo? Solo en la adoración, solo ante el Señor se recuperan el gusto y la pasión por la evangelización. Y curiosamente, la oración de adoración la hemos perdido. Y todos, sacerdotes, obispos, consagradas, consagrados, laicos, tienen que recuperarla. Es estar en silencio delante del Señor. La Madre Teresa, metida en tantas cosas de la vida, nunca dejó la adoración, aún en los momentos en que su fe tambaleaba y se preguntaba si era todo verdad o no. El momento de la oscuridad, que también lo pasó Teresita de Jesús. Entonces, en la oración se supera la tentación de llevar adelante una pastoral de la nostalgia y de los lamentos. En un convento había una monja, histórico es esto, que se lamentaba de todo. Y no sé qué nombre tenía, pero las monjas le cambiaron el nombre y la llamaban Sor Lamentela. ¿Cuántas veces nuestras impotencias, nuestras desilusiones, las transformamos en lamentela? Y dejando esas lamentelas, se toma otra vez la fuerza para navegar mar adentro, sin ideologías, sin mundanidad. La mundanidad espiritual que se nos mete y de la cual se engendra el clericalismo. Clericalismo no solo de los curas. Los laicos clericalizados son peor que los curas. Ese clericalismo que nos arruina y que, como decía un gran maestro espiritual, esa mundanidad espiritual que provoca el clericalismo es uno de los males más graves que puede suceder a la Iglesia. Superar esas dificultades sin ideologías, sin mundanidad, animados por un único deseo, que el Evangelio llegue a todos. Ustedes tienen muchos ejemplos en este camino y visto que estamos rodeados de jóvenes, quisiera recordar a un joven de Lisboa, San Juan de Brito, era un muchacho de aquí, que hace siglos, en medio de muchas dificultades, se fue para la India y empezó a hablar y a vestirse del mismo modo de los que encontraba para anunciar a Jesús. También nosotros estamos llamados a sumergir nuestras redes en el tiempo en que vivimos, a dialogar con todos, a hacer comprensible el Evangelio, aun cuando para hacerlo podamos correr el riesgo de alguna tormenta.
Como los jóvenes que vienen aquí de todo el mundo para desafiar las olas gigantes, también nosotros vayamos mar adentro sin miedo. No tengamos miedo de afrontar el mar abierto, porque en medio de la tormenta y de los vientos contrarios Jesús viene. Y viene a nuestro encuentro y nos dice: tranquilízate, soy yo, no tengas miedo. ¿Cuántas veces hemos tenido esa experiencia? Cada uno se contesta adentro. Y si no la hemos tenido es porque algo falló durante la tormenta. Una segunda decisión es llevar adelante juntos la pastoral, todos juntos. En el texto Jesús confía a Pedro la tarea de navegar mar adentro, pero después habla en plural, diciendo: echen las redes. Pedro guía la barca, pero en la barca están todos, y todos están llamados a echar las redes, todos. Y cuando recogen una gran cantidad de peces, no creen que pudieran hacerlo solos, no administran el don como posesión y propiedad privada, sino que, dice el Evangelio, hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Y así llenaron 2 barcas de peces. Uno significa soledad, cerrazón, pretensión de autosuficiencia. 2 significa relación. La Iglesia es sinodal, es comunión, es ayuda recíproca, es camino común. A esto tiende el sínodo en curso, que tendrá su primer momento asambleario en el próximo mes de octubre. En la barca de la Iglesia tiene que haber lugar para todos. Todos los bautizados están llamados a subir en ella y a echar las redes, comprometiéndose personalmente en el anuncio del Evangelio. Y no olviden esta palabra: todos, todos, todos. A mí me toca mucho el corazón cuando tengo que decidir abrir perspectivas apostólicas. Aquel paso del Evangelio en que no van a la fiesta de bodas del Hijo y está todo preparado. ¿Y qué dice el Señor de la fiesta? Que dice: vayan a los confines y traigan a todos, 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 sanos, enfermos, chicos y grandes, buenos y pecadores, todos. Que la Iglesia no sea una aduana para seleccionar quienes entran, y no, todos. Cada uno con su vida a cuesta, con sus pecados, pero como está delante de Dios, como está delante de la vida, todos, todos. No pongamos aduanas a la Iglesia, todos. Y es un gran desafío, especialmente en los contextos en que los sacerdotes y los consagrados están cansados, porque mientras las exigencias pastorales aumentan, ellos son cada vez menos. Sin embargo, en esta situación podemos ver una ocasión para involucrar con impulso fraterno y sana creatividad pastoral a los laicos. Las redes de los primeros discípulos entonces se convierten en una imagen de la Iglesia, que es una red de relaciones humanas, espirituales, pastorales. Si no hay diálogo, si no hay corresponsabilidad, si no hay participación, la Iglesia envejece. Entonces tenemos esos agentes de pastoral que parecen más bien patrones de estancia y no coordinadores de grupos de iglesia. Y la Iglesia envejece. Quisiera decirlo así: jamás un obispo sin su presbiterio y el pueblo de Dios, jamás un sacerdote sin sus compañeros, y todos unidos como Iglesia, sacerdotes, religiosas, religiosos y fieles laicos. Nunca sin los otros, nunca sin el mundo. Sin mundanidad, eso sí, pero no sin el mundo. Sin el espíritu del mundo, pero no sin el mundo. En la Iglesia nos ayudamos, nos sostenemos mutuamente y estamos llamados a difundir también fuera un clima constructivo de fraternidad. Por otra parte, San Pedro escribe que somos las piedras vivas empleadas para la construcción del edificio espiritual.
Quisiera agregar, ustedes, fieles portugueses, son también una calzada. Son las piedras valiosas de ese suelo acogedor y resplandeciente sobre el cual el Evangelio necesita caminar. Ni una piedra puede faltar. De lo contrario, se nota inmediatamente. Y esta es la Iglesia. Esta es la Iglesia que con la ayuda de Dios estamos llamados a construir. Y por último, la tercera decisión, ser pescadores de hombres. No tengan miedo. Eso no es hacer proselitismo. Es anunciar el Evangelio que provoca. En esta imagen tan linda de Jesús, ser pescadores de hombres. Jesús confía a los discípulos la misión de navegar en el mar del mundo. Con frecuencia el mar, en la Escritura, está asociado al lugar del mal y de las fuerzas desfavorables que los hombres no logran dominar. Por eso pescar personas y sacarlas del agua significa ayudarlas a salir del abismo donde se habían hundido, salvarlas del mal que amenaza con ahogarlas, resucitarlas de toda forma de muerte. Pero esto sin proselitismo, sino con amor. Y una de las señales de algunos movimientos eclesiales que están andando mal es el proselitismo. Cuando un movimiento eclesial, o una diócesis, o un obispo, un cura, o una monja, o un laico, hace proselitismo, eso no es cristiano. Cristiano es invitar, acoger, ayudar, pero sin proselitismo. El Evangelio, en efecto, es un anuncio de vida en el mar de la muerte. Es un anuncio de libertad en los torbellinos de la esclavitud. Es un anuncio de luz en el abismo de las tinieblas. Como afirma San Ambrosio, los instrumentos de la pesca apostólica son como las redes. En efecto, las redes no causan la muerte del que queda atrapado, sino que lo guardan con vida y lo sacan de los abismos de la luz. Hay muchos abismos en la sociedad hoy, y también aquí en Portugal, en todas partes. Tenemos la sensación de que falta entusiasmo, que falta la valentía de soñar, que falta la fuerza de afrontar los desafíos y la confianza del futuro. Y mientras tanto, navegamos en la incertidumbre, en la precariedad, sobre todo en la precariedad económica, en la pobreza de amistad social, en la falta de esperanza. A nosotros, como Iglesia, se nos ha confiado la tarea de sumergirnos en las aguas de este mar, echando la red del Evangelio, sin señalar con el dedo, sin acusar, sino llevando a las personas de nuestro tiempo una propuesta de vida, la de Jesús, llevar la acogida al Evangelio, invitarlos a la fiesta, a una sociedad multicultural, llevar la cercanía del Padre a las situaciones de precariedad, de pobreza que aumentan sobre todo en los jóvenes, llevar el amor de Cristo allí donde la familia es frágil y las relaciones están heridas, transmitir la alegría del Espíritu allí donde reinan la desmoralización y el fatalismo. Uno de vuestros poetas escribió: para llegar al infinito, y creo que se puede llegar allí, es preciso que tengamos un puerto, uno solo, firme, y a partir de él a lo indefinido. Soñamos la Iglesia portuguesa como un puerto seguro para quienes afrontan las travesías, los naufragios y las tormentas de la vida. Queridos hermanos y hermanas, a todos, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, a todos, no tengan miedo, echen las redes, no vivan acusando esto es pecado, hasta aquí no es pecado, vengan todos, después hablamos, pero que sientan primero la invitación de Jesús y después viene el arrepentimiento.
Después viene esa cercanía de Jesús. Por favor, no conviertan la iglesia en una aduana. Acá se entra los justos, los que están bien casados, todo. Y afuera todos los demás. No, la iglesia no es eso. Justos y pecadores, buenos y malos, todos, todos, todos. Y después que el Señor nos ayude a arreglar ese asunto, pero todos. Les agradezco de corazón, hermanas y hermanos, esta escucha, que por ahí fue aburrida. Les agradezco todo lo que hacen, el ejemplo, sobre todo el ejemplo escondido y la constancia. Ese levantarse todos los días para empezar de nuevo o para continuar lo empezado. Como dicen ustedes, muy obrigado, porque lo que hacen... Y les encomiendo a la Virgen de Fátima, a la custodia del Ángel de Portugal y la protección de sus grandes santos, especialmente aquí en Lisboa, de San Antonio, apóstol incansable, que se lo roban los de Padua. Predicador inspirado, discípulo del Evangelio, atiende a los males de la sociedad y él era lleno de compasión por los pobres. Que San Antonio interceda por ustedes y los alcance la alegría de una nueva pesca milagrosa. Después me cuentan. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Con esta invitación de rezar por él y por la Iglesia, ha concluido la homilía del Papa Francisco en esta celebración de las vísperas con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y agentes pastorales de Portugal en el marco de su 42ª visita apostólica del Santo Padre, en esta ocasión visitando Portugal para también celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Una homilía bastante profunda, extensa, en el cual ha recordado algunos puntos importantes de la vida religiosa y sobre todo de la misión de evangelizar a todos. Una palabra que hemos escuchado en diferentes momentos de la homilía. Todos formamos parte de la Iglesia. Y ahora respondamos cantando a la palabra de Dios, diciendo: bendito sea el Señor ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas, ahora y por siempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Bendito seja o Senhor, agora e para En estas vísperas de hoy 2 de agosto elevamos también un cántico a María, el cántico evangélico, a la Madre de Dios. Decimos juntos en la antífona al Magnificat: el Señor hizo en mí maravillas, santo es su nombre.
Después de haber cantado la alegría en el alma del Señor, presentemos nuestras intenciones y elevemos nuestra oración al Señor. En todo sea glorificado el nombre del Señor que ama a su pueblo con caridad infinita. Suba hasta Él nuestra oración. A toda invocación respondemos: muéstranos, Señor, tu amor. Dios de misericordia, protege al Santo Padre, el Papa Francisco, y a nuestros obispos, y concédeles la fuerza para guiar fielmente a tu Iglesia. Aumentai o espírito de caridade. Aumente el espíritu de caridad en los sacerdotes y diáconos de la Iglesia, y conserva en los fieles la unidad en el espíritu por el vínculo de la paz. Multiplica como brotes de olivo alrededor de tu mesa a los hijos e hijas que se consagran a tu reino para seguir a Cristo más de cerca en la pobreza, obediencia y castidad. Confirma el propósito de aquellos que te consagran su virginidad para que sigan a Cristo, Cordero de Dios. Concede, Señor, a los jóvenes la realización de sus esperanzas y que sepan responder con grandeza de ánimo a tu llamada. A todos los que aman la justicia y por ella trabajan, ayúdalos a colaborar con sinceridad y concordia en la edificación de tu reino. Conduce a los difuntos a la luz que habitas, para que puedan contemplarte eternamente. Pai nostro, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protégenos día y de noche. Tú que eres eternamente inmutable, da firmeza y constancia a nuestra fragilidad, sujeta a la sucesión del tiempo y las horas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos nos disponemos a recibir la bendición del Papa Francisco. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Id en paz, y el Señor vos acompañe. Pueden ir en paz y que el Señor los acompañe. Demos gracias a Dios. Ahora entonamos la antífona mariana que concluye estas vísperas, elevando nuestra oración a la Madre y pidiendo su protección. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, de tu pueblo que te invoca con fe y esperanza.
Con este canto a la Virgen María concluye la celebración de las vísperas que ha presidido el Papa Francisco aquí en el Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, Portugal, en el marco del 42º viaje apostólico de su pontificado y también en el marco de la 37ª Jornada Mundial de la Juventud que ha iniciado este 1 de agosto hasta el día 6 y la visita del Papa Francisco ha iniciado el día de hoy, 2 de agosto, con este segundo encuentro, en este caso con los obispos, sacerdotes religiosos, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral. El día de mañana los invitamos a estar en sintonía de Vatican News, siguiendo las actividades del Papa Francisco a partir de las 9 de la mañana, cuando tendrá el encuentro con los jóvenes universitarios en la Universidad Católica de Portugal. Posteriormente, a las 10:40, el Papa se trasladará hasta la localidad de Cascais, donde encontrará a los jóvenes de escuelas ocurrentes en la sede de esta organización de Derecho Pontificio. Y finalmente, en la tarde, el Santo Padre será el primer encuentro con los jóvenes de la JMJ en sentido estricto en la ceremonia de acogida en el Parque Eduardo VII de Lisboa, Portugal. El Santo Padre ya está saliendo del monasterio de los Jerónimos, está dejando este monasterio que en realidad se llama Monasterio Real de Santa María de Belém, un hermoso monasterio que hemos visto de estilo barroco y arquitectónico portugués del siglo XVII, que ha sido la sede precisamente de este encuentro y de esta celebración de las vísperas. Saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros y que han hecho posible que estas imágenes y la voz del Papa Francisco llegue hasta sus hogares. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News para tener toda la información de la actividad del Papa Francisco en Portugal y en la JMJ, y también para poder tener la actualidad de la Iglesia en todo el mundo. Asimismo, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, buscando Vatican News en español. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos las gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a estar en sintonía con nosotros acompañando al Papa Francisco el día de mañana en la segunda jornada de esta visita apostólica a Portugal y sobre todo en Lisboa. No se olviden las palabras que el Santo Padre ha pronunciado hoy en su homilía, sobre todo cuando nos ha invitado a ser audaces y a echar las redes como hizo Jesús con los discípulos. Volver a subirse a la barca, volver a ir a mar adentro, echar las redes para llevar esperanza y sobre todo para realizar la misión que Jesús nos ha encomendado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos ustedes. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Bela foto, olha lá. Espetáculo. Olha, tá não, só isso já dá uma foto.